¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a platicar dos conceptos importantes para el examen Ceneval EGEL Plus. La diferencia entre calor sensible y calor latente. Pues bueno, aquí como podemos observar tenemos una gráfica, por ejemplo, en donde tenemos la temperatura en el eje Y, pues la cantidad de calor que vamos dosificando en el eje X. Y como puedes notar hay una sección en donde tenemos un calor sensible. Pero ya aquí comienza a haber un cambio de fase. Luego podemos tener otro calor sensible cuando está en una sola fase y cambia a otra fase nuestro material. Y de igual manera, entonces calor sensible es aquel calor que tenemos o aplicamos a una sustancia cuando está en una única fase. Pensemos todo sólido, luego se funde como líquido. Y luego de líquido ahí lo mantenemos hasta que hierve, hasta pasar a vapor. Se mantiene en vapor y de vapor lo podemos pasar a gas, por ejemplo. Eso es muy importante y aquí lo vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, el calor. Si tenemos hielo, aquí vamos a pensar que tenemos hielo, tenemos masa Cp, temperatura, todo esto es el calor sensible, ¿sí? Todo está como sólido, ¿sí? Podemos tener hielo a menos 5 grados, pero después, esta es la temperatura de fusión, es la temperatura de 0 grados donde el hielo se funde, pasa totalmente de sólido a líquido. Después aquí tenemos M, lambda D o calor latente de fusión. Esto se llama el calor de cambio de fase, que sería exactamente este calor. La temperatura no cambia, es constante, pero todo pasa de sólido a líquido. Ahí se está fundiendo el hielo, por ejemplo. Luego tenemos, ya que está como líquido, todo ese hielo que se convirtió a líquido, pues bueno, aquí podemos tener un calor sensible y lo podemos calentar ese líquido de 0 a 10 grados, por ejemplo. Y ahí entra en juego la temperatura de ebullición, es decir, con respecto a la temperatura de ebullición yo tengo un calor sensible. Entonces aquí está 0 grados y lo voy a llevar hasta 100 grados, pensemos. Entonces en ese caso 100 grados es lo máximo que va a llegar. Entonces todo este calor es sensible. Pero ¿qué pasa cuando ya llego a 100 grados? Pues toda esa masa ahora va a convertirse a vapor. ¿En dónde? En esta zona. La temperatura es constante. Pensemos que el agua hierve en Ciudad de México a 95-96 grados. Entonces ahí hay un cambio de fase. Eso se llama calor latente de vaporización. Y después yo puedo tener este vapor ya completo y lo puedo llevar a un gas. Recuerda que un gas termodinámicamente está por arriba de las propiedades críticas de la sustancia. Y aquí tenemos pues la temperatura, puede ser no sé 200 grados, pero la referencia es la de ebullición. Entonces aquí podemos resumir, es que el caso del hielo está totalmente sólido y yo lo llevo hasta vapor. Entonces esa es la parte importante, la diferencia entre calor sensible y calor latente. Tenemos que tenerla claro en el Ceneval porque a veces nos platican de un cambio de fase, pero en ocasiones nos hablan de un calor sensible. Vamos a ver un ejemplo. Aquí nos dice qué cantidad de calor, generalmente también se pregunta en el Ceneval esto, se requiere para transformar 20 gramos de hielo a menos 25 grados centígrados hasta vapor a 120 grados centígrados. Y bueno, aquí como puedes ver tenemos hielo a menos 20, primero tiene que llegar a 0 grados, todo aquí es un calor sensible. Cuando ya está a 0 grados todo se funde o todo pasa a líquido, tenemos un calor latente de fusión. Ya todo está líquido, ahora lo voy a calentar para llegar hasta la ebullición, todo esto es un calor sensible. Y aquí tenemos un calor latente, toda esa agua hirviendo pasa al estado vapor. Y después de aquí pues ya sería gas o un vapor saturado, o sea, a condiciones específicas. Y bueno, pues aquí tenemos la cantidad de calor, ¿no? Tenemos 20 gramos, la capacidad calorífica del hielo, la temperatura a la que está es menos 25, la referencia es 0, yo quiero llegar a 0. Y pues esta cantidad de calor necesito darle al hielo para que se funda.
Cuando ya llegó a 0 grados centígrados se va a fundir totalmente, va a ser un cambio de fase, ¿sí? Y este es el calor latente de fusión multiplicado únicamente por la masa. Es decir, todo el líquido todo el hielo se transforma a líquido a 0 grados centígrados. Entonces tenemos esta cantidad de calor en joules. Ahora ya está a 0 grados centígrados, mi objetivo es llevarlo a 100 grados centígrados, calentando. Entonces todo esto es calor, calor sensible. Aquí tenemos la capacidad calorífica del agua. Y bueno, aquí ya multiplicamos esto y nos da la cantidad de calor que necesitamos para que 20 gramos de líquido, de agua líquida a 0 grados, llegue hasta 100 grados, que empiece a ebuir. Esto a nivel de mar, ¿verdad? Y después, ya que todo llegó a 100 grados centígrados, pues va a estar hirviendo a 100 grados centígrados y hasta que se transforme todo en vapor a 100 grados centígrados. Y tenemos esta cantidad, el calor latente de vaporización por la masa. Y después, ya que está a 100 grados centígrados, si yo lo quiero llevar a 120 grados centígrados, pues tengo que ver la capacidad calorífica del gas, si es necesario. En este caso es vapor de agua y tenemos esta cantidad. Algo muy importante, entre calor sensible y calor latente o calor latente de fusión o de vaporización, la temperatura es la misma. Es decir, cuando ya todo el hielo está a 0, toma un tiempo para fundirse, pero la temperatura es constante. Todo ocurre a 0 grados centígrados. De igual manera, cuando el agua ya llegó de 0 a 100 y ya está hirviendo a 100 grados centígrados, se toma un tiempo para pasar todo ese líquido hirviendo a vapor, y todo ocurre también a la misma temperatura, a 100 grados centígrados. Pues bueno, ya con esto sumamos todo el calor y resulta que para transformar 20 gramos de hielo a menos 25 grados centígrados hasta vapor a 120, necesitaríamos alrededor de 62 kilojoules de energía. Pues bueno, con este ejemplo espero te haya quedado más claro el concepto de calor sensible y calor latente que preguntan de manera frecuente en el Ceneval. Nos vemos en un siguiente video. Saludos.